funciona. Y hoy me encuentro acompañado de buen amigo el doctor Víctor Figueroa y la buena amiga Marilis Beth. Y hoy vamos a compartir con ustedes sobre cómo funciona el cerebro de la gente en un entorno social. Y por eso, un psiquiatra y un sociólogo. Bienvenidos, buenas, lo que sea, en este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que estés viendo este episodio. Gracias por la invitación y espero que tu público disfrute de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Bueno, siguiendo de lo que dice el doctor, saludos a la hora que lo vean y espero que disfruten y que sea un contenido que les pueda ayudar a comprender cómo funciona. ¿Cómo funciona? Sí, es un título, ¿cómo funciona un título como medio tricky, como cómo funcionan las cosas? Y la idea de este título es explicarle a la gente tal cual cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en este capítulo específicamente vamos a hablar de cómo funciona el cerebro de la gente en un entorno social y enfocado en la República Dominicana. Y les hago la primera pregunta. Si yo, o sea, como individuo, ¿qué tanto me afecta a mí el entorno social? Un muchachito de 10, 5 años en Los Praditos. ¿Qué tanto le afecta ese entorno a su desarrollo psicosocial? Vamos a darle. Me voy a la antigua. Yo le puedo dar la palabra a nuestra invitada socióloga que nos explique un poquillo con esto. Bien, nosotros desde sociología no hablamos de individuos, sino de sujetos sociales. Y es de la forma que yo lo voy a abordar. Entonces, yo voy a tratar de hacerlo, vamos a decir, desde lo amplio, ya el doctor en sus ejes en la medicina y en la psiquiatría. Lo primero es que nosotros, va a depender de lo que nosotros somos, en primer lugar, donde nacemos. Eso va a diferenciar muchas cosas a nivel social, porque donde nosotros nacemos va a tener un peso que va a hacer cómo nosotros nos vamos a formar en términos de cultura, en términos de persona y qué, vamos a decir, hábitos nosotros vamos a tomar. En República Dominicana yo puedo hablar de una división, puedo hablar de una división, que es la rural y la urbana, y es que una persona que nace en un lugar rural no va a pensar igual que nace en una ciudad urbana. Igual me voy a ir más a lo pequeño, y es que una persona que nace en cierto ciclo geográfico, ya sea en la ciudad, ya sea en un sector marginado, en un sector residencial, en una torre, etcétera, no va a tener la misma forma de pensar ni desarrollarse que una persona que nace en otro tipo de sector. Entonces, es como lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entender cómo funciona la gente, es saber de dónde viene, dónde se desarrolla y qué hace. Muy interesante. Fíjate ahí conectando con Mari. Lo primero es que nosotros, cuando nacemos, no somos una tabla rasa. ¿Qué quiere decir esto? No venimos en blanco. Venimos con un código genético que le damos a nuestros padres, que el ambiente, la cultura donde nos desarrollamos la mantela. Y eso es muy importante. Ahí nace un concepto que se llama epigenética, que es lo que el ambiente le hace a la expresión de tus genes. Fíjate que nacer, por ejemplo, en un contexto privado de lo básico puede influir muchísimo en cómo se vaya expresando el cerebro de este pequeño ser que nace. Porque no solamente es el entorno, también es cómo se alimenta esa persona y qué vive en sus primeros años. Ese cableado que todavía está verde, que se va conectando y creciendo constantemente, se va a ver muy influenciado de todo ese entorno social donde uno va creciendo. Por eso es injusto decir en muchas personas, bueno, yo me crié en el mismo sitio y yo sí pude, él no. Sí, pero hay que ver muchísimas características y muchos factores que pueden predisponer a que una persona pueda descollar y otra no en un entorno social de privado. Y si no me equivoco, doctor, la personalidad o el desarrollo me corrige, se desarrolla el 80% hasta los 5 años. Así es. Fíjate que el temperamento se hereda, el carácter se va adquiriendo. Y en esos primeros 5 años de vida es súper importante cómo va creciendo el cerebro de ese infante. Porque si es un cerebro que está constantemente sometido a carencias y a trauma, definitivamente va a ser un adulto con muchas dificultades. Eso no quiere decir que no pueda ser resiliente. Pero fíjense que cuando vamos a un contexto de privado,
hay mucha resiliencia, pero no necesariamente se llega a los puntos que se anhelan o se sueñan desde que son pequeños. Mencionaba algo y es los primeros 5 años. En una sociedad, tanto en República Dominicana como en otra parte del mundo, donde vamos a decir que la ausencia paterno-materna es básicamente la norma. ¿Qué efecto tiene esto en el desarrollo? Mira, te voy a citar un documental que se llama María, que fue algo que se llama en las clases, y es que cómo socialmente se distribuye el amor. ¿Cómo así? Es algo increíble. Y lo que citaba era de que como una nana, es decir, la nana, todo giraba en torno a la nana, tenía la capacidad, el niño que ella cuidaba como nana, de recibir dos amores, el de la nana y el de la familia. Pero que sin embargo, el hijo de la nana estaba privado del amor de la nana y del amor de la familia. Y de cómo ese amor también se caracterizaba socialmente con la forma de ser, de expresarse. O sea, que el niño que cuidaba a la nana tenía un desarrollo, vamos a decir, más sustancial, más complementado, pero el hijo de la nana no. El hijo de la nana no, porque de hecho hasta el cariño, de cierta forma, es social. Porque te hace, o sea, un niño que recibe cariño, más cariño que otro, va a desarrollar ciertas cosas que no lo va a desarrollar el otro, como la forma de comunicarse, la forma de poder relacionarse con los demás, etc. Y no es lo mismo un niño, como tú decías, que nace, repito, en una clase social, que el doctor decía que no tiene ciertas carencias, a un niño que tiene esas carencias. Y que aparte le pierde el amor de su mamá. Que aparte no lo tiene de esa manera, porque mientras los niños de cierta clase social reciben el amor de la nana, este está siendo privado del hijo de la nana. Sí, fíjate que todo esto pudiera generar un apego inseguro en la criatura. Claro, este es un país que bendita sean las abuelas. Sí. Si bien es cierto, el amor primario de los padres es fundamental, vemos como muchas abuelas en nuestro contexto dominicano vienen como a suplir esa falta y lo hacen muy bien. Si hay una figura de autoridad que ponga límites, que dé amor, ese joven, aunque no sea quizás su mamá o su papá, puede crecer en un ambiente que lo ponga más cerca de llegar a tener una vida muchísimo más positiva, ¿verdad? Para los estándares que uno busca. Ahora bien, eso no es lo que vemos en el día a día. ¿Qué vemos en el día a día? Muchas personas jóvenes con poco conocimiento de la vida teniendo hijos, criados por una abuela y un abuelo, y muchas veces se da esa relación mamá o papá e hijo como si fueran hermanos, y viven también en una batalla constante. Y a veces cuando le toca como a ese padre asumir verdaderamente lo que le toca luego de unos años, no tiene control sobre los hijos, porque la figura que internalizaron de autoridad fue la de la abuela y no necesariamente la del padre. Mira, y eso me abre otro capítulo, porque tenemos muchos padres que empezaron a tener hijos jóvenes, tipo 19, 20, en el mejor de los casos. En algunos casos son 13, 14, 15. Cuando se ve esa mecánica a nivel social, que el padre va creciendo como un hermano, ¿cuál podría ser el resultado más común? ¿Cuál es el resultado más común que se da en República Dominicana? Te la puse difícil. Bueno, lo primero es el límite, porque fíjate, que uno ve en muchas ocasiones, no, yo soy su amigo, los padres no son amigos de los hijos, los amigos nos ponen límites. Entonces vemos que hay una línea que totalmente se borró de lo que es yo poner un límite, de poner una autoridad y de poder guiarte por el camino que se supone debe ser el correcto para que socialmente se pueda convivir. Repite esa parte, si que los padres no son amigos de los hijos. Exacto, los padres no son amigos de los hijos. Yo soy el papá de mi hijo. Eso no quiere decir que no nos llevemos bien, que no me tenga confianza, pero yo a mi hijo tengo que ponerle un límite. Y los amigos no ponen límites. Entonces, a veces eso es un mensaje muy confuso que uno le envía al hijo y te ve entonces luego como un enemigo. Y es que verdaderamente no le transmitiste lo que tenía que, mira, te quiero, te adoro, te respeto, tengo las puertas abiertas para ti emocionalmente, pero también cuando entienda que algo no te conviene, yo simplemente tengo que actuar como padre, aunque a ti no te guste. Eso hacen los padres, proteger, que no es lo mismo que sobreproteger. Ahí viene la parte de la mecánica de la abuela, que construye ese ambiente con el papá y con el nieto,
o con el hijo del hijo, y no se da esa mecánica. Y muchas veces estos abuelos le quitan autoridad al papá. Eso pasa mucho. Porque como yo fui que lo mantuve, es mi niño pequeño, yo soy el que sé, yo lo cuido, le quitan autoridad y entonces cuando ese abuelo ya va entrando en edad o no lo puede seguir teniendo y el papá lo quiere asumir o la mamá, hablo de papá o mamá indistinto, se complica la hora de la crianza y más cuando viene en un entorno con una educación débil, una educación académica y social débil, se complica aún más y vemos lamentablemente cómo muchos de nuestros jóvenes en República Dominicana están teniendo ese problema. No, y también darle al círculo que se repite, porque normalmente los círculos de las reuniones tempranas o los adolescentes se vuelven a repetir, que es también una de las cosas que normalmente no se toman en cuenta cuando se hacen las campañas de embarazos en adolescentes. No solamente tú atacar el problema en un momento, sino poder atacar una generación, atacar no, sino mirar la generación completa, y tú ver qué políticas públicas tú puedes implementar que generacionalmente vayan ayudando a eso. O sea, una política pública, una campaña de embarazo adolescente dando condones o dando pastillas no funciona, ni va a funcionar. O sea que todo lo que yo he visto que puede funcionar, no funciona. No, que no va a funcionar, porque tú le tienes que explicar a una familia completa que su hija de 20 años no está quedada. Son parchos. Entonces, porque eso trae una realidad. O sea, actualmente nosotros tenemos una iniciación sexual temprana en adolescentes entre 11 y 14 años. Tenemos un entorno totalmente promiscuo. Porque yo salgo a la calle y la primera publicidad que veo es una chica enseñándome las tetas o un tipo sin camisa o enciendo YouTube y lo primero que veo es una gente hablando con el es hablando de sexo. Todo ese entorno social, o sea, vamos a decir que nosotros, como actores dentro del sistema social de la República Dominicana, todo ese entorno social, ¿qué podemos empezar a hacer para que las generaciones que vienen no crezcan cojas? Se la puse difícil otra vez. No, educación y tener políticas claras. Es una responsabilidad decir que todo parte de la educación en casa. Eso es cierto, pero tiene que haber un entorno psicosocial que propicie el Estado, que me da facilidades de yo poder atender esas necesidades básicas de mis hijos. Claro. Y eso es importantísimo. El yo decir, no, eso es el gobierno del Estado no tiene que ver. Esto es que en la casa lo educaron mal. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué de base en la pirámide de Maslow yo tengo para poder seguir trascendiendo? Porque cuando yo tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana y llegar a las 10 de la noche buscando qué comer, lamentablemente yo desatiendo a mis hijos. Es lo integral, es lo que es lo integral. O sea, por más que tú quieras, como dice el doctor, mirar la pirámide de Maslow, tú dices, bueno, yo tengo las 3 primeras cosas, pero faltan 2. Y tú tienes que ser integral. Por más políticas públicas que tú tengas, que solamente ataquen un punto y dejes todos los otros, no vamos a poder avanzar como sociedad. Porque la sociedad es integral y cada cosa va de la mano, la educación en la casa, la educación académica, la salud, que es, lamentablemente en República Dominicana hay un desorden en términos de salud. La salud física, la salud mental, etc. Entonces es eso, buscar políticas públicas que sean integrales. No que solamente ataquen de forma momentánea, sino que sean de manera generacional. O sea, por ejemplo, si yo hago un programa como este, existe en este caso y existió en la gestión anterior, y sin intención de hacer este episodio algo político, sino que se hacen programas específicos para atacar los barrios, pero la sociedad sigue en su proceso de detrimento. O sea, eso de pronto da o no da un resultado. El yo meterme a un barrio específico, por ejemplo, y llevar un programa como se hizo en el 2016, Barrio Seguro. Con el programa Barrio Seguro se buscaba mitigar lo que tiene que ver con la delincuencia haciendo un patrullaje doble con las Fuerzas Armadas y con la policía. Pero solamente se llevaba la fuerza, no se llevaba una solución integral. ¿A eso es que se refiere? Exactamente, porque igual estamos en lo mismo. Y han pasado 8 años. Y no hay avance. La fiebre no está en la sala. Y obviamente, como comenta, fíjense que por eso hemos dicho la palabra Estado, no estamos refiriéndonos a ningún gobierno en particular. Es un tema sistémico de
desde los tiempos de playero, como dirían en el arte popular. Entonces, pero sí es importante empezar a educar. Lo que pasa es que la palabra educación suena tan fácil, pero toma tiempo que eso se implemente y que se puedan ver los resultados. Y de eso se necesita un compromiso que vaya a largo plazo independientemente de un gobierno de turno. Porque es algo que tú no lo vas a poder mostrar necesariamente en una campaña política, pero que sí a largo, por lo menos tenemos que por una generación, 20 años, para empezar a ver los resultados. Exactamente. Wow. Porque es el punto, bueno, gobierno y Estado no es lo mismo. Para que la gente entienda, gobierno y Estado no es lo mismo. El gobierno es el administrador de turno. Sin embargo, el Estado, las estructuras sociales y las instituciones. Entonces, nosotros no, las políticas públicas no pueden estar basadas en los gobiernos, sino en el Estado, en las instituciones para poder ver un cambio. Ok, y entonces, en esta realidad, porque yo no voy a decir mi edad, gracias, pero en nuestra edad, sacando a Mario, en nuestra edad, nosotros ya estamos viendo una generación que vimos de niños y ahora son adultos. Y estos adultos tienen un comportamiento que uno dice como, oye, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿dónde estuvo la desconexión? Y hago la pregunta abierta, o sea, ¿qué pasó y qué podemos hacer en nuestra edad para ir rompiendo ese ciclo? Porque está bien las políticas públicas, pero de manera específica, o sea, que yo puedo hacer yo como individuo, que puede hacer el gobierno, que puede hacer el Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros para que la forma en la que está funcionando el cerebro dentro de la sociedad mejore? Bueno, yo creo que lo primero es, esta palabra de hecho en muchísimas otras ocasiones, no creo que suene cliché. Lo primero que tenemos que entender es que ninguna generación tiene culpa en el momento histórico que nosotros. Frase productiva. Y este es el mundo que generaciones anteriores han dejado. Sí. Todos tienen responsabilidad, todos. ¿Qué pudiéramos hacer? O sea, desde lo individual, hay cosas que se hacen, tú puedes modelar y tratar de mostrar que eres un ente ético, que no es lo mismo que moral, ante la sociedad. Y eso, poder replicarlo y alguien pudiera atraparlo. Si lo lograste hacer con tu descendencia, vamos bien. Vamos bien por ahí. Obviamente, cuando eso lo queremos colectivizar, ya se necesitan otras estructuras y otro dinamismo para poder llegar en masa. Porque aunque queramos o no, el Estado, el gobierno que administra o los gobiernos que administran, influyen de manera directa en cómo se va moldeando la cultura. Eso es imposible que no pase. Un modelo político en particular te mueve el cimiento de cómo es la cosmovisión de ese país. Entonces, lo primero es tener cabezas bien amuebladas, con un compromiso social que lleve a que vaya trascendiendo el dominicano y pueda mañana terminar de dar como ese golpe de gracia y que en algún momento de la vida podemos salir mucho mejor en la prueba PISA, que no me define cómo es totalmente el dominicano, pero es un gran avance porque mientras más me abstraigo, mientras más entiendo el mundo, mientras más conozco qué hacer y qué no hacer, mucho mejor ciudadano puedo ser. Sí, y bueno, el doctor lo ha dicho de manera que le sigo, y lo que le agregaría también sería el estilo de vida, o sea, la proyección individual que tú tienes como individuo. Aquí, por ejemplo, un tema que no se lleva mucho a cabo es sobre el tema de proyectos de vida. Okay. Entonces, tú ves mucha gente que lamentablemente cuando tú no tienes un proyecto de vida, tú estás abierto a todo. Y cuando tú estás abierto a todo, eso quiere decir que puedes hacer cualquier tipo de cosa, sea ética, sea no ética y sea de manera general. Sea tirarte en una alcantarilla para hacer viral, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo pienso que una de las cosas que tanto se tiene que promover en cualquier espacio que tú te encuentres es el tema de qué proyecto de vida tú tienes, qué estilo de vida tú quieres. Y no estamos hablando de estilo de vida que se quiere mostrar súper radiante y súper bien, sino como individuo, ¿qué tú quieres para ti? Porque eso también nosotros tenemos una influencia directa a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo pienso que es iniciar por ahí, iniciar por el proyecto de vida, el estilo de vida, y eso como sociedad te arroja mucho. Porque eso quiere decir que si, por ejemplo, 200 años me dicen que ellos quieren ser equitativos,
cosas, yo sé que la sociedad va marchando hacia allá. Bueno, hace unos meses salió un estudio de qué quiere ser la gente en el mundo. Y en Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, Panamá, Costa Rica otros países en la esfera, dicen que quieren ser youtuber. Entonces, de pronto, o sea, bajo esa realidad, por ejemplo, si todo el mundo quiere ser youtuber porque ve un youtuber famoso que le fue bien, por ejemplo, yo conversando con mi peluquero, que no me conocía, gracias a Dios, no me conocía hasta hace unas últimas peladas. Y él, alguien le dijo quién yo era, porque yo tenía ya, desde que estoy viviendo en Santo Domingo, reportando con él. Y un día vi a alguien y le dijo quién yo era, y cuando veo la próxima me dice, no, porque tú eres más de Twitter. Y yo, ya me identificó. Y conversamos de ciertas cosas y me menciona a ciertas figuras. Y me dice, mira, pero esa figura en específico yo la admiro, porque yo la veo como una persona que desde abajo creció. Y para él, o sea, en su psiquis, ese es su referente. Entonces, la pregunta viene en este caso, o sea, ¿qué referente debería crear República Dominicana? Porque ahora mismo tenemos unos referentes que son, vamos a decir, que no necesariamente son algo que podría sumarle al desarrollo psicosocial del individuo. Pero fíjate algo. Bueno, nosotros lo tenemos, los referentes, es que no están públicos. ¿Cuáles no son? están públicos. Aquí hay pilotos, aquí hay gente que está en la ciencia, o sea, la ciencia pura, hay gente que está en ciencias sociales. Lo que pasa es que lamentablemente las redes sociales y los medios de difusión también caracterizan un poco hacia dónde se dirige la sociedad. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que darle cabida a la fama, a ese tipo de referencia. Fíjate ahí algo interesante. Tú hablabas de ese estudio que hablaba de Latinoamérica, de que quieren ser youtubers. Pero en Estados Unidos no es diferente. No. Si tú le preguntas a los niños en China, es muy diferente lo que quieren ser a los niños de Estados Unidos que nuestro hermano mayor. Entonces, referentes. Generalmente yo tomo como referente la persona que está más cerca. Entonces, por ejemplo, un jovencito en un sector donde no se respira academia ni ciencia, no va a ser un referente. El referente va a ser la persona más cercana a mí que quizás canta dembow, quizás se fue para Estados Unidos, llegó a un nivel económico que yo aspiro y ese va a ser mi referente. Pero cuando uno lo extrapola, por ejemplo, yo partiendo desde mi privilegio sistemático que tuve desde que nací, sin ser rico, para mí puede ser una atrocidad. Pero es porque yo vengo de otro sitio y mis referentes son diferentes. No son mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y a veces somos muy punitivos con eso. Y las redes sociales simplemente grafican lo que está ahí en la realidad y expone y saca dinero a lo que sea rentable. Y lamentablemente no hay un código de ética para hacerlo diferente. Hay muchísimas personas que en el día a día se levantan en este país y hacen grandes aportes, pero eso no vende. Es un tema de incluso hasta de rentabilidad. Tú puedes ir a un programa cumbre y todo, y si muchas veces no llevan a la persona capacitada en el tema, sino el que le pueda dar mayor atracción de público. Y estamos hablando en otros niveles, ya más altos. No, mira, fulano podrá saber eso, pero a veces no lo conoce nadie. Mejor sentemos fulano de tal, que no es especialista, pero dice de otras cosas controversiales y ya eso me llama público. Entonces, en los medios de comunicación sí jugamos, porque debo incluirme en ese paquete, ya que le digo, sí jugamos un rol. Y voy a poner un ejemplo para el rol que conversábamos inclusive detrás de cámara. El rol el ejemplo de una persona que tenía un centro de salud o de atención para niños con condiciones especiales. Fue demostrado públicamente que era falso ciertas cosas, aunque el proceso está en juicio, pero él lo robó por muchísimas razones. Ahora bien, de que pueda recibir una condena o no conforme al marco legal dominicano, está bien. Sin embargo, si se sabe que esa persona no hay evidencia de que estudió en esas universidades que están. Y pocos días antes de grabar este episodio, la persona sale y los medios de comunicación dicen, la muestran como una erudita, como la influencer fulana ahora tiene una nueva faceta. Y recordemos también el caso de Mantequilla,
que Mantequilla fue mostrado como un erudito de las finanzas, inclusive al punto de retar al superintendente de bancos. Y Mantequilla fue preso. Pero cuando Mantequilla salió, fue mediático. Cuando estaba preso, no fue tan mediático. Entonces, a eso se refieren también como el punto de referencia. Sí, también, por ejemplo, hay algo que a mí me encanta hablarlo bastante, que es de sociología de la comunicación, y es que antes se trabajaba 16 horas al día. Entonces hubo una lucha social para que solamente se trabajara 8 horas. Pero la lucha social se dio para que la gente pudiera culturizarse, para que la gente aprendiera música, para que la gente leyera poesía, para que la gente leyera filosofía, para que se culturizara. Pero ¿qué pasó? Entonces, porque las 8 horas de trabajo no fueron fortuitas. Lo que pasó fue que la gente no empezó a escuchar a Beethoven ni nada de eso. La gente empezó a escuchar la radio, a ver televisión y a ver el periódico. Entonces, hubo una sustitución del trabajo, o sea, de lo que la gente hacía en su tiempo, no a la cultura, sino a usar el tiempo en los medios de comunicación masiva. Tú me estás diciendo con eso que hay 3 partes en las que la gente divide el día, que son, ahora uno no habla de la televisión, pero habla de las redes sociales, que es otro de medios de comunicación masiva, el trabajo, dormir y los medios de comunicación masiva. Ahí se divide el tiempo, básicamente. Básicamente, de hecho, históricamente, se pelearon esas 8 horas para que la gente se culturizara. Entonces, tú me estás diciendo a mí que hay una parte de la gente que se consume, que es de redes, que es de medios de comunicación masiva, y de cierta forma, eso va perfilando también. Pero fíjate, eso que tú acabas de decir, me disculpa. Cuando se escuche este episodio, creo que el 90% no sabía eso. De que ese ocio, que es un privilegio, se utilizaba para culturizar. Yo creo que la mayoría de dominicanos se están enterando. Se peleó para eso. En primer mundo lo sabían. Bueno, el primer mundo tiene de todo, incluyendo hasta lo que no sirve. Lo que no sirve de ellos es peor que lo que tenemos aquí. Sí. Pero tiene de todo. Esa es la gran ventaja que tienen ellos. Y los medios masivos, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, el TikTok de un niño chino no es el mismo TikTok de un niño de República Dominicana y un niño de Estados Unidos. Y eso no es fortuito. Y eso no es fortuito. Entonces, fíjate cómo hay, claro, no estoy diciendo necesariamente que yo estoy de acuerdo con el modelo chino, pero fíjate cómo ellos protegen su finca, por ponerlo en un lenguaje más llano. Cómo lo protegen de muchas cosas de la estupidez. Porque lamentablemente lo que nos ofrece las redes sociales, ni siquiera los adultos sabemos cómo manejarlo. Imagínate un adolescente y un infante que no tenga una dirección medianamente correcta de cómo lidiar con todo eso que se presenta allí. Y para cerrar esta parte, lo más importante, una de los tópicos, vamos a decir, más crispy dentro de la conversación de cómo yo como persona, como ente social, puedo mejorar. Las redes sociales y su adicción, el teléfono y su adicción, ¿cómo yo, el que está viendo, puedo manejar? Porque es bien difícil actualmente cuando existe una necesidad de desconectarme a través de las redes, porque existe. O sea, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, llega a su casa a las 8 de la noche y su ánimo no está ni siquiera para jugar con sus hijos. Está para coger el celular y empezar a hacer reír con las cosas que ve. Entonces, ¿cómo yo como individuo podría ir trabajando eso para construir los pilares de una sociedad más un poquito más crítica? Lo primero es, las redes sociales están diseñadas para generar ese enganche. Eso es pura dopamina a tu cerebro. Ese scrolling, esas imágenes parpadeantes y que son cortas, te mantiene constantemente en este rush. Aparte de que el algoritmo te crea tu micromundo, porque a medida que busques de un tema, eso mismo te va a dar el algoritmo. Entonces, fíjate que incluso ahora los celulares tienen hasta tiempo que tú lo puedes poner para generar un límite. Sí. Aquí lo interesante y lo importante sería, primero, hacer conciencia como lo estás haciendo con esta pregunta y tú empezar a poner tu límite. Porque las redes sociales no son ni buenas ni malas. Tiene que ver mucho cómo esté la persona. Entonces, yo soy usuario de redes sociales, pero yo tengo que poner un límite. Porque tengo una familia que tengo que dedicarle tiempo. Y también yo tengo que desintoxicarme. Entonces, también esto de estar constantemente conectado y no perderme nada, ha generado en las personas
constantemente estar en esta ansiedad de buscar y no buscar. Entonces es importante que todo ser humano que utiliza redes sociales, en los hijos es más fácil. Tú puedes ponerle desde filtros, retrasar su primer smartphone, su primera tableta y poner horarios. Ahora, y el adulto, que no tiene quien le ponga, bueno, uno mismo se tiene que poner, e incluso tu pareja te puede poner un límite. Algo tan sencillo de aquí no se almuerza por un teléfono en la mesa. A usted médico, bueno, mira, yo estoy de guardia y tú puedes negociar. Pero esto es algo básico. Así como tú pones límite para muchas cosas, el teléfono puede ser una de ellas. No, yo estoy de acuerdo con el doctor porque se puede estudiar eso. Dije, ¿Cómo, no lo voy a cómo refutar. funcionan las adicciones? Es que te digo, somos punitivos con eso. Pero es que todo está diseñado para generar ese enganche. Eso igual que la comida ultraprocesada. Sí. La comida ultraprocesada está diseñada para hackear tu sistema de recompensa. Esos sabores que tienen es difícil que tú lo consigas en una comida real. Y por eso es tan difícil de dejar. Y por eso estamos sufriendo de la obesidad que tenemos y las enfermedades mentales y físicas porque somos lo que comemos. Entre comida ultraprocesada y el uso de las tecnologías, lamentablemente nos tienen nuestro cerebro hackeado. Le puedo agregar el sedentarismo también. Claro que sí, porque te aísla, te va aislando. Entonces muchas personas, fíjate, las redes sociales generan depresión. Puede ser un factor de riesgo. Claro que sí. Una persona que esté vulnerable pudiera aislarse y estar pegada a sus redes sociales y dejar de hacer las actividades de socialización que se requiere para que sea mundo. Pero es como te digo, tiene su problema, pero no son todo el problema en sí. Hay que ver cada caso particular. Okay, sí, y hay una parte específicamente que es como del individuo, o sea, yo tengo que decidirlo, porque si no lo decido, no lo acciono. Y aunque el entorno social te bombardea, tiene como que decir, por aquí no. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que existe el libre albedrío? Ya, yo iba a decir eso mismo, bueno. Yo sé que estoy haciendo una entrevista aquí. Cuando tengo una entrevista, yo le contesto. No, contestando, pura broma. Sí, realmente existe el libre albedrío. Sin embargo, como entes sociales, nosotros debemos llegar a acuerdos. Y parte de la razón por la que decidimos hacer este episodio fue justamente eso. O sea, nosotros estamos perdiendo, o a mi juicio, estamos perdiendo muchos acuerdos sociales. Estamos viendo una generación, o no una generación, estamos viendo una sociedad que va dando pasos hacia un peñadero y no se detiene. Entre el envoltorio de la política, entre los medios que romantizan el desorden y que potencializan a individuos que no deberían potencializar, y entre ese consumo masivo, nos estamos perdiendo. Entiendo que nos estamos perdiendo. Y ponía ese ejemplo de esta persona, porque en ningún titular que vi, solamente en el del medio que, gracias a Dios, estoy al frente, pusimos claramente acusada de falsificar títulos y tener centro ilegal, hace tal cosa. Ningún otro medio lo puso así. Y esa era la realidad. O sea, yo no estoy romantizando a un influencer, yo estoy potencializando a una persona acusada de falsificar títulos y de tener un centro ilegal para niños especiales. Entonces, eso es preocupante, es preocupante. Y nada, les quiero agradecer a ambos. La conversación está muy, muy buena. Sé que podríamos pasarnos 20 horas aquí hablando de la sociología y de la psiquiatría. Sin embargo, es importante mantener los mensajes, vamos a decir que un poquito condensados, porque la sociedad, no voy a seguir porque la voy a cagar. Bueno, muchas gracias. No me quiten eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, agradecerte la invitación, Mario, un placer conocerte. Y simplemente los seres humanos necesitan del otro para poder crecer, convivir. Eso no significa que usted de manera individual no tenga que hacer su tarea, pero es importante, importantísimo. Me encanta, ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso no tiene que ser necesariamente desde la religión. Eso hay que verlo de cómo los humanos a través de la historia hemos venido cohesionando. Y si usted a su prójimo lo respeta y piensa en él y no hacerle daño y lo empatiza, yo creo que vamos a hacer una mejor sociedad. Eso independientemente de la religión. Sí.
Hay una frase que decimos mucho a mi generación, porque todos lo llevamos al mínimo, que es por dos. Así que haré. Por dos. Yo no entendí. Generacionalmente 22 por dos. Bueno, me quedo bien. Muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo episodio de Cómo Funciona.